8:10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este último programa.com, don Eli Feinsay y don Daniel Zúcar, a quien les doy la bienvenida. Don Eli, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Michael, buenos días, Daniel, y buenos días a todos los que nos hacen vacaciones, ya se respiran aires distintos, sí. Menos tensos. Pues esperemos que sean menos tensos el próximo año en comparación con este, pero... Siendo el último, y para cerrar el año, un año que fue para mí de un aprendizaje increíble. Yo creo que cada semana que tuvimos por acá, la verdad que era un aprendizaje con Eli en este programa y en otros medios amigos, así que la verdad que estamos terminando con la cabeza en alto, pero sabemos que hay bastantes tareas por hacer que quedan pendientes para ese 2020. Sí, y ver cómo pintan los nuevos meses, principalmente en materia económica, y ustedes han sido vitales en ayudarnos a entender y también a ayudar, les decía, con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, quien hacía un balance muy positivo, lo vi, lo sentí, las cifras que expresaba eran un balance muy del Estado. Y decía don Rodrigo que, bueno, que hay indicadores que nos hacen pensar de que el 2020 va a ser un año mejor, y mencionaba dos específicamente. Dictan todo lo contrario, pero el presidente del Banco Central dice, bueno, hay buenos señales de que esto no sea temporal, no sea un efecto de la Navidad, sí, pero entonces quiero pedirles a ustedes desde la otra barrera primero un balance de este 2019 con respecto a la materia fiscal. Perdón, sí. Es el que ya uno tiene metido ese chip. El chip. Hemos hablado tanto de materia fiscal y enfocado en Hacienda que... En materia económica, la mayor parte del año la economía estuvo creciendo por debajo del 2%, lo cual es bastante magro, ¿verdad? Bastante suficiente empleo. De hecho, vimos cómo los índices de desempleo se dispararon en este año, ¿verdad? Después de haber venido promediando entre un nuevo empleo, ha estado entre 11,5% y 12%, ¿verdad? Finalmente, sí, ciertamente hay una leve recuperación. Había tocado fondo en un crecimiento de 1.3%, y después julio, agosto, septiembre y octubre, que es la última lectura, cada mes ha habido mayor crecimiento que el anterior. Esto es el crecimiento el IMAE está arrojando un crecimiento del 2,5%, que tampoco es para lanzar campanas al vuelo, ¿verdad? Ciertamente 2,5 es mejor que 1.3, pero entre más o menos 1984 y el 2008 promedió en el orden del 4,5%. A partir de la crisis del 2009, ese promedio bajó a alrededor del 3%. A pesar de que ese crecimiento, 4,5%, que es bastante respetable, no logramos reducir la pobreza. La pobreza se nos estancó a mediados de los 90 en el 20%. Bueno, es bueno terminar el año en una nota positiva, ver que la economía aparentemente ya tocó fondo y 4 meses. En cuanto al comercio y la agricultura, bueno, yo incluiría también la construcción, que fueron los sectores más golpeados, porque si bien la economía estuvo creciendo como un todo, muy importantes, estos, en particular esos 3 sectores, comercio, agricultura y construcción, estaban en recesión, y la de manera que ojalá que esto sea sostenible, y esperemos que en el 2019 podamos ver un poquito más de actividad económica. En el 20. No creo que el plan macroeconómico vaya a proyectar un crecimiento de más del 2,5% para el próximo año. Así que no creo que el programa macroeconómico que saldrá en enero arroje un crecimiento de más del 2,5% para el 2020, lo cual, insisto, es menos malo que lo que tuvimos este año, clamando por la reactivación económica. Porque esto no es una reactivación, esto es tocamos fondo, ya no podíamos estar peor, entonces ya tocamos fondo, pero le falta mucho al país para poder hablar de reactivación económica. De hecho, una de las palabras que más utilizó el presidente del banco, y empieza la subida, ya casi vamos a hablar de esos dos sectores y la proyección del Banco Central, porque el Banco Central cree que sí vamos a... Eli casi que me agarró todas las aristas, pero sí te voy a contar algunas cosas que sucedieron en este año 2019, puesto que entramos con un tipo de cambio por encima de 6, en que ajustar estructuralmente sus costos y sus gastos, que obviamente también entramos con un plan fiscal
que no se tenía previsto, digamos, el año cumbre hasta incluso el 1 de julio. Entonces podemos decir que el primer semestre del año fue un primer semestre muy, muy, muy complicado. Lamentablemente esa frase trillada de la reactivación económica, esto también sirvió de mofa, de bromas y de todo, pero al final Eli acaba de decir el número. No creo que vayamos a llegar a un 2.1. Bien, me acuerdo, Mike, que estuvimos aquí viendo un fenómeno que sucede cuando las economías junio, que es una alternativa cuando las economías están muy malas, que la gente trata de buscar el dinero a como de lugar y se deja llevar por ese tipo de negocio. Este semestre tuvimos una maratónica explicación del impuesto de valor agregado que hoy ya todos nos hemos dado cuenta acá en Costa Rica, pero que causó, una gran cantidad de ambigüedades, incertidumbres. El mismo Ministerio de Hacienda tuvo que salir corriendo antes, lo tenía 3 meses antes, que eso le hizo más presión a la olla, y al final tuvimos una implementación que fue un poco atropellada, pero que posiblemente ya hoy en día podemos decir que está un poquito más digerida. Por cambio, ahí empezó a bajar un poquito, ya empezó a sincerarse un poco, baja de los 600 colones, hoy prácticamente estamos en del año, y desde el punto de vista fiscal, sí, hemos tenido unos vaivenes importantes. Hay que entender que para esta regla fiscal, plan fiscal, implementación, fueron 2 bajas importantes, al igual que el exministro de Educación, cosa que hubo muchas cosas a lo largo del año que hicieron que esta burbuja, de que esta olla de presión, hay la confianza en el consumidor y resultados que obviamente coincido con Eli, son totalmente numéricos. Costa Rica tuviese el rebote ahorita, ¿verdad? Están reportando que tienen problemas los que nos están viendo en Facebook, entonces que ustedes están viendo en Facebook para las www.crhoy.com. Hablábamos de este balance, una introducción. El gran reclamo de todos era el tema del recorte, o que decidieron no cumplir con la regla fiscal, y la Contraloría llama la atención, como le llamó la atención en su momento a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Será que ya está llegando el momento en que están viendo acorraladas por entes con credibilidad, como la Contraloría General de la República, que los obliga a tomar decisiones? Para mí, Michael, ese es el nubarrón más negro que tenemos sobre el horizonte para el 2020. Rayana ya en la ilegalidad, aparte del descaro y otro montón de adjetivos que podríamos utilizar para describir esta actitud de las universidades. Me alegró muchísimo que la institucionalidad costarricense, la revisión de la autoridad presupuestaria y la Contraloría haya dicho no lo hizo, no le aprobó el presupuesto, por lo tanto sigue operando con el presupuesto del año anterior. Eso es una muy buena noticia, racional y proporcionado. El aumento que se autorrecetaron los magistrados hasta el 96% en sus salarios, ¿verdad? Eso es un indicador de por dónde se andan moviendo las cosas, ¿verdad? Entonces, las afectan a ellos, pero no solo las universidades, también los gobiernos locales, también la Junta de Protección Social. O sea, sigue existiendo esa rebelión, y sí es parte. Entonces, estos son muy malas noticias para el manejo fiscal del país, y para mí, el punto de desconfianza tanto de los empresarios como de los ciudadanos costarricenses, de los consumidores, exentos, porque lo sentimos quienes damos servicios profesionales, que ahora todos los meses tenemos que hacer la declaración del IVA, porque lo sienten las empresas cuando hacen sus declaraciones del IVA, y sus declaraciones, esto sigue estando en tela de duda. Y entonces hay una sensación de ¿para qué el sacrificio que estamos a continuar con la fiesta con los recursos públicos, ¿verdad? Autorrecetándose, resolviendo en favor propio o resolviendo en favor de otras entidades. Reactivación económica. El Banco Central tiene sus herramientas y las ha utilizado. Ha venido disminuyendo la tasa de política monetaria. Esta semana volvió a reducir la tasa de política monetaria. Sus deudores, ¿verdad? O sea, reducir las tasas para reducir el costo del financiamiento. Es bueno, ¿verdad? Hay que recuperar la confianza del sector privado.
Y mientras sigamos viendo noticias de esta naturaleza, la confianza sigue. Recordemos que se recuperó de 28% a 32%, cuando cualquier indicador por debajo de 50 muestra un estado de desconfianza, ¿verdad? Así que para mí por ahí andan las principales preocupaciones. Pero entonces el esfuerzo fiscal que se supone que íbamos a hacer en conjunto, los ciudadanos, con el Estado, con las instituciones, están haciendo las cosas que los esfuerzos que se tenían que hacer, etcétera, etcétera. Pero en la parte de contención de gasto, ahí es donde no se está haciendo. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque no puede ser uno tan amplio en la crítica y meter a todo el mundo en el mismo saco. El gobierno central sí se ha sometido a la disciplina fiscal. No me acuerdo, fueron 30 y pico directrices donde ordenó ponerle coto al crecimiento del gasto público, el andamiaje estatal. Y entonces el Poder Judicial tiene independencia, las universidades creen que son islas allá en el Pacífico. Bueno, es que casualmente... y sumando lo que está diciendo él, y eso fue lo que vimos nosotros a partir del 1 de julio. El impuesto sobre la renta, incluso hay una gran cantidad de artículos dando vueltas por ahí, obviamente cómo ha sido la modificación de prácticamente la guerra todo el segundo semestre del año, donde hemos dicho que cada 2 semanas hay un protagonista nuevo en este sistema solar de diferentes planetas, ¿no? En el cual lamentablemente es lo que le pierde la credibilidad a la implementación del plan fiscal. Obviamente, queda como tarea que viene, ojalá que todo el mundo tenga que hacer la de Hacienda, Rodrigo Chávez, en el cual él dice que va a tener la mano dura para que se respete la regla fiscal, y ahí mismo le empezaron a caer prácticamente las lluvias al nuevo ministro, que obviamente por cercanías a diciembre la gente empezó a pensar en otra cosa, pero yo estoy seguro que esa va a ser la primera batalla que vamos a tener acá en enero, cuando se vayan a tener, no van a estar apegándose a la regla fiscal, cosa que es muy importante. Si nosotros acá vamos a estar teniendo mayores ingresos, pero los gastos, si lo vemos en el cuadro de ayer, mucho más apática a seguir colaborando con la sociedad, si nosotros como sociedad no estamos viendo que se están haciendo los recortes que se tienen que hacer. Si ha hecho, me acuerdo, eso fue prácticamente el 1 de junio del año pasado, casi hace 18 meses, donde hubo algunas reglas prácticamente de salarios y algunos gastos minúsculos, pero un gasto público que en vez de enfocarse en el gasto de capital, que podría generar una reactivación económica en el sector construcción, que es el peor de todos, en este caso, lamentablemente no estamos escuchando esa palabra importante de lo que tenemos para el año 2020. Seguimos teniendo problemas en la página de Facebook para las personas que nos están viendo, y les hemos recomendado que vamos a apagar la conexión, la vamos a desconectarnos por unos minutos y vamos a retomar la entrevista en unos 4 o 5 minutos. Les vamos a hacer la notificación para ver si se soluciona el problema con la transmisión. Ya volvemos. 8:38, continuamos con esta conversación. Disculpen a las personas que nos estaban viendo antes y que tenían problemas en Facebook. Cambiamos la transmisión para ver si se puede solucionar, y si no, les recordamos que pueden ver esta misma transmisión en www.crhoy.com. Ahí también, a mano derecha de su pantalla, va a encontrar el video con la transmisión en vivo con respecto a este balance económico 2019 que estamos haciendo hoy en la compañía de don Eli Feinsay y don Daniel Zúcar. Hablábamos, don Eli, de contención de gasto, que el esfuerzo ya se hizo por parte de los ciudadanos, a los que no nos quedó otra opción que pagar lo que nos están cobrando y listo. Pero a la gente le cuesta entender de que el Estado tiene sus mecanismos para obligar a los diferentes entes estatales a ponerse en regla. Y pareciera que en el gobierno central, con la decisión del Ejecutivo, fue suficiente, pero con una u otra vamos a tener que llegar hasta las últimas consecuencias del aparato estatal funcionando para obligar a quienes no quieren ponerse en cintura a ponerse en cintura. Sí, el tema es que tiene sus límites, ¿verdad? Porque, nuevamente, como decía anteriormente, a mí me alegra mucho ver a la institucionalidad funcionando correctamente. Cuando la Contraloría le rechaza los presupuestos a las universidades públicas, ahí tenemos ese sistema de pesos y contrapesos que está funcionando correctamente, ¿verdad? La Contraloría les dice, miren señores, la ley dice que ustedes tienen que certificar el cumplimiento de la regla fiscal, no sometieron sus presupuestos a la revisión de la autoridad presupuestaria, por lo tanto no se los puedo aprobar, ¿verdad? Es más, les dicen, ni siquiera se los voy a revisar, ¿verdad? Ni siquiera se los voy a revisar. Entonces ahí está la institucionalidad funcionando, ¿verdad?
Pero el Poder Judicial es parte de esa institucionalidad y el Poder Judicial es parte interesada en todo esto, ¿verdad? Entonces, como decía yo anteriormente, la resolución de la Sala Cuarta de una acción de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Eso se llama que estamos ya de vacaciones, ya el cerebro está Así poco es. a poco entrando a ese periodo vacacional. Tranquilo, Así ahí. es. No te preocupes. Así es. Una acción de inconstitucionalidad presentada por un par de jueces del Poder Judicial contra ese aumento bárbaro que se recetaron las capas gerenciales del Poder Judicial, que llegó hasta el 96% en algunos casos, ¿verdad? Y es una acción de inconstitucionalidad planteada hace más de 2 años. O sea, ahí se la tuvieron guardadita durante 2 años, estuvieron pateando la bola, los magistrados titulares decían que ellos no podían resolverla, los suplentes también se eximieron de resolverla, finalmente regresa a los magistrados titulares y finalmente ahora la resuelven a fin de año. Yo no sé si con la esperanza de que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Pero es un indicativo de el talante que hay en el Poder Judicial. En el Poder Judicial básicamente lo que nos están diciendo es: estamos jodidos todos ustedes. A nosotros no nos toquen nuestros privilegios. Ustedes zóquense la faja, ¿verdad? Y entonces, a mí eso me preocupa porque no sé con claridad qué significa eso con respecto a lo que eventualmente tienen que resolver de los recursos planteados por las universidades, por los gobiernos locales y por otras entidades públicas que quieren zafarse de ese cumplimiento fiscal, ¿verdad? Entonces, la institucionalidad hasta ahora ha funcionado, pero el Poder Judicial es parte de esa institucionalidad y como decía, en este caso es una mala señal. Es juez y parte. Es juez y parte porque está resolviendo para su propio... los jueces, los magistrados, están resolviendo no necesariamente por el interés del Poder Judicial, están resolviendo por el interés de sus propios bolsillos, ¿verdad? Había otra opción de que esto no se resolviera ahí, es que hasta ahí llega la institucionalidad. Hasta ahí llega la institucionalidad, ¿verdad? Y por eso uno en otras épocas uno veía a los magistrados de la Sala Cuarta con una especie de admiración, reverencia, respeto. Los veía uno como figuras que están ahí arriba en el Olimpo, por encima del bien y del mal, y que resolvían por el interés del país, ¿verdad? Pero lamentablemente de un par de décadas para acá, o tal vez un poco menos, eso ya no es así, ¿verdad? Tenemos magistrados, algunos muy preparados y personas, digamos, de atestados profesionales intachables, pero que se acomodaron, se convirtieron en burócratas, cosa que antes no eran los magistrados. Se convirtieron en burócratas que están para proteger sus propios beneficios y no tanto para velar por los intereses del país, ¿verdad? Y es muy complicado. Sí, porque estás hablando de que estás tocando el bolsillo, ¿me entiendes? Estás Su tocando propio bolsillo. Es que es su propio bolsillo. Al final es un trabajo que es remunerado y aquí todo el mundo vive con eso. Y no hay que tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, los magistrados también viven de eso. O sea, pero en otras épocas, al principio de la Sala Cuarta, había siempre una mezcla en la composición de la Sala Cuarta entre jueces de carrera y abogados litigantes constitucionalistas, ¿verdad? Que eran nombrados magistrados, ¿verdad? Entonces, había una mezcla de esa visión del funcionario de carrera con el abogado que ha estado en la calle, que es un experto constitucionalista, pero que no está ahí para proteger sus privilegios, que en una ¿verdad? situación como esta podría representar algún tipo de balance. Un contrapeso dentro de la propia Sala Cuarta, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día la Sala Cuarta se ha convertido en, de hecho, como es el propio Poder Judicial el que tiene que presentar las ternas de candidatos, terminan presentando ternas de candidatos que son funcionarios del Poder Judicial. Ya no hay eso de ir a buscar en la academia a esos jueces brillantes que están desarrollando doctrina para ponerlos en una terna. Ya no hay eso de ir a buscar abogados litigantes que digan, bueno, pongo en suspenso mi carrera por 4 o 8 años mientras le sirvo al país como magistrado, ¿verdad? Y entonces se perdió por completo ese equilibrio. Otro de los puntos que
llama la atención y que pareciera que todos estamos reclamando es la reactivación o que esas leves mejoras que dice el Banco Central que hay en algunos de los sectores se traduzcan a los hogares costarricenses. Lo que sí es cierto es que los hogares siguen estando bastante apretados. Mira, una de las cosas importantes es que estamos tomando decisiones en serie y en vez de paralelo. Y acá eso es lo que ha sucedido a lo largo del año. Por eso yo digo que el año 2019 ha sido un año de aprendizaje y que ojalá en el 2020 la gente pueda entender de que esos errores no hay que cometerlos. Vuelvo a repetir, estamos tomando decisiones en serie para poder avanzar y no, aquí tiene que ser en paralelo. Hay problemas estructurales en los costos y en los gastos de las empresas, hay problemas en los precios de los productos, caro en un país donde la gente no le está alcanzando su poder adquisitivo. Sabemos que hay algunas reformas que se pueden hacer y ahora y les da miedo hacer algunos toques porque pareciera que son gente intocable, ya sea gasolina, ya sea electricidad, ya sea monopolios, oligopolios. Hay una gran cantidad de estrategias que uno puede ir tomando, pero lamentablemente, ya sea por una posición o un lobby muy bien hecho, no se van a poder tocar por lo menos en un corto plazo. Eso es algo que la gente no ha entendido. Otra de las cosas que la gente ha visto, casualmente Eli tocó ese punto, yo lo voy a volver a traer a colación, la tasa de política monetaria que ha sido rebajada por séptima vez, prácticamente hace 24 horas, es una estrategia de política monetaria expansiva, eso quiere decir para que se puedan bajar las tasas de interés y así el crédito ser más barato, pero lamentablemente una cosa es llevar el caballo al río y otra cosa es que el caballo tome agua del río, o sea, todavía hay que esperar a que se ajusten las tasas de interés, eso, o sea, que vayan, que los bancos lo vean y casualmente con el tema de la tasa de interés se ha también ligado otro problema que tiene que ver con los topes de las tasas de interés, que ha sido un debate, bueno, que todavía no ha terminado, sigue estando aquí. Casualmente yo estuve invitado hace unas 3 semanas hablando del tema sobre las tasas topes de tasas de interés, donde la gente cree que eso son panaceas, donde la gente va, me bajaron la tasa, ahora voy a gastar más. Y en realidad no tiene esa connotación de reactivación económica. Si nosotros queremos tener una reactivación económica que lo que traiga es beneficio económico y financiero a los costarricenses, tiene que haber cambios mucho más fuertes en lo que el bolsillo del costarricense paga a diario. Por eso es que existen algunos esfuerzos, pero no los hemos materializado, por lo menos en el 2019 no lo vimos materializado. Decía el presidente del Banco Central ayer que todas las medidas que se han tomado a nivel macroeconómico, como por ejemplo el tema de el encaje mínimo legal, la reducción del encaje mínimo legal, el tema de la tasa de política monetaria, los cambios que han habido en tasas, iba a tomar al menos un año en traducirse hasta los hogares y que él esperaría que como las primeras bajas en la tasa de política monetaria se dieron en marzo del año pasado, que él esperaría que este primer trimestre que iniciamos en 2020 ya los hogares comienzan a sentirlo, por lo menos los que tienen créditos en colones mucho más fuerte, en reducciones de sus cuotas, o cuando tienen créditos en dólares tal vez menos, pero que sí deberían de comenzarlo a sentir ya en este primer trimestre del 2020. Y es que el tema, Michael, disculpa Eli que te pida la palabra, es que el tema es que mucha gente está creyendo que esto es retroactivo, de que aquí hay borrón y cuenta nueva, y a la gente hay que explicarle, porque para eso son estos espacios, para explicarle que son las condiciones, ya en los temas de crédito, las condiciones que son variables, porque hay gente que tiene créditos fijos los primeros 3 años, entonces es la parte variable. Con el tema de las tasas de interés de un crédito, ya sea una tarjeta, una herramienta, etcétera, es para las nuevas tarjetas, para los nuevos créditos, o sea, no es un borrón y cuenta nueva. Igual fue casualmente también tuve la oportunidad de estar con Eli, que estábamos hablando sobre estas 60,000, 70,000 personas, me corriges Eli, que le iban a borrar el historial crediticio para tenerlos como que mejor figurados para que puedan volver a tener créditos, pero no era borrarle los créditos, porque la gente pensaba que era, ya yo tengo amnistía completa. Hay que leer. Y ahorita que hablé de amnistía, me acabo de acordar que este año también empezamos con la amnistía tributaria, que fue diciembre del año pasado, enero y febrero, donde la gente pensaba que era amnistía de toda la deuda y era solamente un porcentaje, pero de los intereses que se generaron. Y obviamente también ha habido una desinformación o la transmisión de este tipo de conocimientos no ha llegado a calar bien en la sociedad. Disculpa, Eli, que te interrumpí en esta parte. Buena observación.
No, hablaba de esa proyección, decía el presidente del Banco Central, lo que expliqué. Para marzo, primer trimestre de este año, debería de comenzarse a sentir en los hogares, pero ahí Daniel apunta bien, hay créditos que están con tasa fija durante algún periodo y tal vez no lo vayan a sentir la gente en la reducción de sus cuotas, por ejemplo. Bueno, ciertamente los que tienen tasa fija o los que están en el periodo de tasa fija, pues no lo van a sentir, ¿verdad? Pero entiendo que la enorme mayoría de los créditos tienen tasa variable y usualmente le ofrecen a uno 3 años o 5 años con una tasa fija y a partir de ahí una tasa variable, ¿verdad? Entonces, si baja la tasa básica pasiva, que es a lo que le está apuntando el Banco Central. El Banco Central dice, bueno, voy a bajar mi tasa de política monetaria con la esperanza de que eventualmente esto se transmita a todas las demás operaciones crediticias del país o financieras del país, ¿verdad? Entonces, bajan las tasas de interés, baja la tasa básica pasiva y eso beneficia a prácticamente todos los deudores en colones del país. Y ciertamente eso toma mucho tiempo en transmitirse desde el momento en que el Banco Central decreta la baja de la tasa de política monetaria hasta que esto se empieza a reflejar en los estados de cuenta de los deudores. Entonces, sí, algo de eso se va a observar en el 2020. Pero eso no va a impactar, perdón que lo interrumpa, no va a impactar dramáticamente el ingreso de los hogares, digo, con un alivio al bolsillo como para que la gente pueda reactivar el consumo, por ejemplo. Habría que cuantificar, ¿verdad? ¿Cuánto representa eso? Pero bueno, cualquier alivio que uno tenga, cualquier disminución que uno tenga en la cuota que paga el banco, es dinero que le queda a uno en el bolsillo para decidir cómo gastarlo, ¿verdad? Yo les recomendaría a la gente más bien utilizarlo para disminuir la deuda. Es decir, le está sobrando plata, pague la cuota más alta para disminuir el principal de la deuda, en vez de mantener esa deuda por los próximos 20 años pagando el mínimo, ¿verdad? Pero bueno, las personas son libres de decidir qué hacer y podrían agarrar y decir, ok, me están sobrando 25,000 colones al mes, entonces voy a consumir más, voy a ir al cine, voy a ir a un restaurante, voy a lo que sea, ¿verdad? Entonces, si eso alcanza para reactivar la economía es dudoso, ¿verdad? Creo que es importante nuevamente entender ¿cuál es la perspectiva del presidente del Banco Central? Él, como presidente del Banco Central, tiene a su mano, al alcance, una serie de herramientas de política monetaria. Y entonces, en lo que a él respecta, él está haciendo lo que tiene que hacer. Pero el país necesita otra serie de medidas de política fiscal, de política de ordenamiento del gasto público, de contención, de recorte y de mayor eficiencia. Pero también Costa Rica tiene que tomar una serie de medidas estructurales para poder potenciar, valga la redundancia, el potencial crecimiento económico del país. Estamos en una situación en la que se estima que el potencial de crecimiento del país anda entre un 3,5% y ya sabemos que eso no nos alcanza y que si queremos cambiar eso no es reduciendo el costo del crédito. Si queremos cambiar eso tenemos que empezar a atacar los elevadísimos costos de la energía eléctrica en este país. Tenemos que empezar a atacar las estructuras monopólicas que afectan a buena parte de los mercados, de los principales mercados del país, ¿verdad? Estamos hablando de productos de la canasta básica, estamos hablando de la importación y distribución de materiales de construcción, importación, producción y distribución de materiales de construcción que afectan a todos los demás sectores económicos, afectan el costo de la vivienda, estamos hablando del propio sector financiero que tiene sus estructuras monopólicas, el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito que hay que corregirlo, pero no poniéndole un tope a las tasas de interés, porque si usted le pone el tope a las tasas de interés, pero mantiene la estructura monopólica o cuasi monopólica que tiene usted ahí, no está resolviendo el problema de fondo, ¿verdad? Entonces, si queremos reactivación económica, el gobierno, no el Banco Central, el gobierno tiene que lograr meter en el canasto a todas estas instituciones rebeldes que quieren salirse del cumplimiento de la regla fiscal. Eso para recuperar la confianza. Y 2, tenemos que empezar a tomar medidas de reforma estructural en la economía costarricense para poder reducir los costos de producción, para poder reducir los costos de contratación de personal, que es parte de lo que está impidiendo que haya
más contrataciones y por lo tanto aumenta el desempleo, ¿verdad? Y si no le entramos a esos problemas de fondo, la reactivación económica se va a quedar en que en vez de crecer al 2%, como probablemente creceremos este año 2019, creceremos al 2,5%, como probablemente creceremos el próximo año. Y sigue siendo insuficiente. No nos alcanza crecer a un 2,5% porque no logramos ni reducir la pobreza, ni generar más empleo, ni reducir el desempleo. Y se ve una agenda en ese sentido. Bueno, en estos Robusta, momentos, mira, en estos momentos no podemos decir que hay agenda porque la verdad que diciembre es un momento en el cual la gente empieza a desenchufarse de todo. Si bien es cierto, podemos apalancarnos en lo que dijo Rodrigo Cubero, en este caso de jerarca del Banco Central, algunas cosas que han dicho algunos sectores, pero en realidad ahora en estos momentos no hay nada plasmado, hay puros supuestos, que si se van a necesitar más eurobonos, que si se va a necesitar una regla fiscal un poco más alta. Por ahí escuché de que querían hacer modificaciones sobre tasa impositiva, que si va a haber, o sea, todo ha sido algo de un mes de diciembre que por supuesto en enero ya veremos cuál va a ser la agenda. Lo que sí está claro, Michael, y yo creo que es un aprendizaje que tiene que tener el jerarca del Banco Central, y le sucedió este año en enero, cuando él puso el 3,2% como si fuese que iba a ser su proyección de 2019, y aquí una gran cantidad de compañeros y analistas le dijimos que fue demasiado optimista, porque habían unos errores que ya habíamos detectado en ese plan macroeconómico. Yo esperaría que ese aprendizaje lo vaya a materializar en el próximo plan macroeconómico que se presenta en el mes de enero, y que sea mucho más atinado a la hora de, más realista, no tan optimista, porque en ese momento todo el mundo se lo dijo: mira, tú agarraste, pusiste un 3,2, le pusiste eurobonos desde el primer día, le pusiste multilaterales desde el primer día, le dijiste que ibas a tener una brecha fiscal mucho más sana, y que hoy, después de haber hecho todos esos análisis, casi que todos habíamos coincidido de que fue muy optimista en ese momento. Luego, cuando hizo la revisión del plan macroeconómico, le tiró un punto porcentual a la baja, 2,2, que lo vimos acá en Enfoques. Entonces, yo lo que le pediría al jerarca del Banco Central es, recuerde el aprendizaje de enero del año pasado. En este enero, por favor, trate de plasmar con todo su batallón de gente, que es muy buena, un poquito más realista en lo que está sucediendo. Ahora, si volvemos a cometer el mismo error de traer un número mucho más optimista para tratar de resolver el problema de confianza, lo que va a haber es un efecto boomerang que va a conseguir los mismos resultados del 2019, que la gente no estaba confiando en los números, y que por supuesto los eventos llegaron como todo el mundo lo estaba esperando. Llevaban en efecto dominó. Prefiero algo más realista, que me diga: vamos a crecer al 2, vamos a crecer al 2.1, cuando pusimos todo en el cóctel, y que sea mucho más realista y decir: ok, yo sé que vamos a tener que emitir eurobonos, porque por ahí se tiene plasmada la intención de hacerlo antes del 30 de junio del año que viene. Entonces, bueno, ok, ¿cómo vamos a funcionar desde el punto de vista fiscal, monetario y por supuesto en las ejecuciones que se tienen que hacer en este país? Vuelvo a repetir, para que el bolsillo de los costarricenses sea mucho más sano, y para llegar a eso las decisiones no pueden ser en serie, tienen que ser en paralelo, para que todos tengamos un mejor 2020. Hablando con la jefa de fracción de Liberación Nacional, que estuvo aquí esta semana, hablaba de una agenda enfocada, al menos lo que va a impulsar Liberación Nacional es que se concentre mucho en el tema de empleo público, en el tema de las reformas que se necesitan en Recope, en el tema de la flexibilidad laboral, en la caja del Seguro Social, que esas medidas ella los ve como medidas que van a eventualmente a sentar las bases para una reactivación económica más fuerte. ¿Usted lo ve así, don Eli y don Daniel, ambos? Son parte del cóctel, digamos, ¿verdad? Me da pavor que me digan la reforma del Recope, porque el Recope es una empresa que no tiene ninguna razón de seguir existiendo y drenando recursos de los bolsillos de los costarricenses. Y lo que pretenden aquí es convertir al Recope en un gallo gallina
ni es empresa petrolera, ni es empresa de energías alternativas, ni es universidad, pero es todo a la vez, ¿verdad? Porque la van a poner a hacer investigación científica, la van a poner a hacer, a convertir a una empresa de esencia petrolera ahora en adalid de las energías alternativas. Estas cosas no funcionan. Usted no le cambia el ADN a una empresa por Solo cambiarle el nombre, nombre. ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, lo que tiene que ver con empleo público es importantísimo porque hay que completar la reforma, ¿verdad? Hay que ver qué manda el Ejecutivo. Hay que ver qué aprueba la Asamblea Legislativa, porque ciertamente en empleo público necesitamos empezar a exigir rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. Necesitamos empezar a amarrar la remuneración al rendimiento, a los resultados que dan, ¿verdad? Necesitamos simplificar la estructura de los salarios públicos. No podemos seguir en este juego de pluses y lo que hace el propio Poder Judicial, ¿verdad? De decretarse aumentos sobre la base y sumados sobre el salario base más los otros pluses, o lo que han hecho también las universidades en ese sentido. No podemos seguir en ese juego, ¿verdad? Pero habrá que ver si hay la reserva todavía, digamos, de capital político para que la Asamblea Legislativa se atreva a aprobar algo de esta naturaleza. Entonces, no basta con aprobar una ley de empleo público. Hay que aprobar una ley de empleo público que haga las reformas necesarias, ¿verdad? El tema del costo de la seguridad social es importantísimo y es uno de los principales obstáculos a la creación de empleo hoy en día. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Porque hay propuestas por ahí que son desvestir un santo para vestir a otro, y entonces no resolvemos el problema, ¿verdad? Como la reestructura que quiere hacer Recope. Es una reestructura de que van a organizar a todos, pero que no hay ningún tipo de recorte. Entonces, al final hiciste prácticamente lo mismo. Sí. Te quedas en lo mismo. Así es. Pero sigue estando ausente en esa lista las reformas estructurales de las que yo estoy hablando. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI seguimos teniendo un monopolio eléctrico al que le permitimos duplicar los costos de construcción de las plantas generadoras de electricidad, cuando hace 20 años el costo de la electricidad limpia de Costa Rica era un factor de competitividad para la economía costarricense, y hoy se escudan en la matriz limpia, la matriz energética limpia, para decir que se justifica que sea más cara? No, la energía en Costa Rica no es más cara por ser de fuentes renovables. La energía en Costa Rica es más cara porque le hemos permitido al ICE proyectar una planta como Reventazón en $750 millones y que termine costando $1.500 millones. Le hemos permitido a Fuerza y Luz proyectar una planta eólica en una ubicación aquí en el Valle Central donde jamás debieron haber puesto una planta eólica a 1.200 metros sobre el nivel del mar, porque el aire no es lo suficientemente denso para mover esas hélices, y le permitimos construirla proyectada a 20 y piquito millones de dólares y que termine costando 30 y resto de millones de dólares, un aumento casi de más del 50%. Bueno, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos que esas son las reformas estructurales que el país necesita. Necesitamos abaratar los costos de la energía, necesitamos abaratar los costos de la contratación, necesitamos eliminar los monopolios, los que afectan el bolsillo de los costarricenses. Vea lo que está pasando ahora con la Dos Pinos, ¿verdad? Exenta de impuesto de renta. Se les quiso meter un impuesto más bajo que al resto de las empresas en la reforma fiscal, y al final de cuentas sacaron a las cooperativas de la reforma fiscal porque pobrecitos ellos son cooperativistas, ¿verdad? Y pobrecitos ellos agarraron y se inventaron un esquema para pagarle a sus ejecutivos los salarios en Belice para evadir el pago de las cargas sociales aquí en Costa Rica y de los impuestos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, o sea, al final de cuentas, ¿y qué tenemos? Tenemos a los Dos Pinos produciendo leche en Costa Rica, que van y la venden en Guatemala, en Panamá y hasta en China, más barato que en Costa Rica. O sea, nos venden en Costa Rica la leche hecha en Costa Rica más caro de lo que la venden en otros países, ¿verdad? Porque aparte de tener este esquema cuasi monopólico, tienen protecciones arancelarias que les permiten hacer eso. Entonces, si no hacemos las reformas estructurales, vamos a aliviar las finanzas públicas por un tiempo,
pero la olla de presión sigue acumulando presión y no hemos resuelto absolutamente nada. Hablemos de la evasión fiscal, que es otro de los grandes temas y que el ministro de Hacienda decía, esa es una de mis banderas para este periodo que él calcula que van a ser 2 años, porque eso es lo que tiene de permiso en el Banco Mundial allá en Indonesia, pero esa va a ser una de las luchas que voy a dar. Quiero recuperar lo que se ha evadido en impuestos, pero para hacer eso tenemos que hacer una inversión millonaria que se está buscando el financiamiento con el BESI. Esa lucha que todo el mundo reclama, y aquí cuando veo los comentarios de la gente siempre hablan de que dónde está la lucha contra la evasión fiscal, ¿será suficiente? A ver, la lucha contra la evasión fiscal tiene que existir toda la vida. El problema es que la estructura para hacer ese cobro judicial, digámoslo así, es el que nos mata a todos nosotros. Y acá, ni la Policía Fiscal Tributaria está acuerpada para todo eso, ni el Ministerio de Hacienda está acuerpada para poder recuperar ese dinero a corto plazo. Y ese es el problema que hay, porque no solamente que existe la evasión, que está calculada por encima del 4.6%, último indicador del Fondo Monetario Internacional, sacado en abril del año pasado, que estamos por encima del promedio de Latinoamérica, que no es ninguna carta de presentación, pero que tampoco las herramientas para poder llegar a recuperar ese dinero están a la postre de todos nosotros. Yo he hecho algunas intervenciones en los últimos 15, 21 días con temas de cobro judicial. Lamentablemente acá la única persona que va a ir presa a una cárcel es la persona que deba una pensión alimentaria o alimenticia. De resto, aquí cualquier persona puede ver dinero, aquí cualquier persona lo pueden pescar, aquí cualquier persona va. Entonces va a un proceso judicial 2, 3, 4, 5 años y posiblemente el esfuerzo que haga Rodrigo Chávez, que me parece genial que vaya a ir contra las personas que estén haciendo evasiones fiscales, como un ejemplo, que está pasando con la industria lechera. Bueno, ahora sí, vamos a cobrar y cuando él vaya a tener que cobrar, no solamente sea cerrar 5 días el establecimiento o la producción, sino cómo ir a cobrar la plata. Y lamentablemente los mecanismos que hay en Costa Rica son o muy lentos o prácticamente son infinitos, que nunca vamos a saber cuándo vamos a recuperar ese dinero. Y no se puede hacer todos los años una amnistía tributaria, puesto que ahorita que acabamos de empezar este año con amnistía tributaria, nos dimos cuenta, y en esto sí voy a ser muy honesto, yo no sabía que los 3 bancos más importantes de este país, que llevan casi el 70% de los activos, son los que se apegaron a la amnistía tributaria. Y que son estatales, ¿verdad? Y que son estatales. Entonces yo me digo, yo ahí me sorprendí, cosa que vimos acá en Enfoque, y yo dije, wow, o sea, y estamos hablando de tajadas bastante millonarias, no fue una tajadita chiquitita de la amnistía, fue de tajadas muy importantes de estos 3 bancos. Entonces uno dice, incluso en el mismo sistema público también tenemos el problema. Y voy a sacar a relucir una noticia que salió hace 15 días atrás de un periódico amigo del medio, donde vemos cobros judiciales. Las 10 empresas que están en cobro judicial en los tribunales de justicia en Costa Rica, y estamos hablando de la Caja y de los 3 bancos y del ICE, y entonces decimos, de los 10 más importantes, 5 son estatales. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay un problema para poder cobrar todos aquí en Costa Rica. Entonces, no veo, y déjenme, no tengo buen augurio en este tema, de que Rodrigo Chávez pueda en los próximos 2 años poder cobrar todo lo que él quisiera cobrar si él pesca este tema de evasión fiscal. 1, porque no tiene al batallón; 2, porque no tiene los recursos; y 3, porque no va a tener la estructura judicial para poderlo cobrar en estos 2 años, que posiblemente sean los que van a estar él en esa silla yo tributaria. quisiera hacer dos acotaciones ahí. Uno, bueno, esto de lo que está hablando Daniel, enlazarlo con esta rebeldía de la que hemos estado hablando de las instituciones que no quieren alinearse con la regla fiscal. Y es que cuando uno ve que los principales beneficiarios de la amnistía fiscal, de la amnistía tributaria, fueron los bancos del Estado, ahí es donde uno se da cuenta que es que las empresas estatales y las instituciones estatales se han convertido en feudos de poder que ya no son de los ciudadanos costarricenses, son de sus propios empleados. Y entonces, cuando es recorte del gasto, no quieren cumplir. Cuando es pagar impuestos, tampoco quieren cumplir. Y el Estado costarricense no ha tenido la fuerza de hacerlos cumplir. Y de ahí
lo que hablaba yo en las primeras intervenciones, la pérdida de confianza del ciudadano costarricense, ¿verdad? Si por un lado los que tienen que recortar el gasto no lo quieren recortar y por el otro lado los que generan ingresos no quieren pagar los impuestos, bueno, pues entonces, ¿qué esperan los funcionarios públicos que haga el resto de la ciudadanía costarricense? Que se quede tranquilita pagando cuanto impuestos se les pegue la gana pasarnos todos los años. No puede ser, ¿verdad? Entonces, creo que es importante entender que esta atomización del Estado costarricense con 300 y resto de instituciones no está beneficiando a la ciudadanía costarricense. Se han convertido cada una de esas entidades en feudos de poder de los propios funcionarios que son sus verdaderos dueños. Ya no es la ciudadanía la dueña de estas entidades. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al tema de la evasión fiscal, creo que, se ha creado una alarma excesiva en este país en cuanto a ese tema y no hemos querido reconocer que le hemos dotado al Ministerio de Hacienda en los últimos 2 años con herramientas súper poderosas para disminuir la evasión fiscal. Factura electrónica, por ejemplo. Factura electrónica e IVA. El IVA, recordemos, si nos devolvemos a cuando hicimos aquí programas para tratar de explicar qué era el IVA y cómo funciona, y hablábamos de que el IVA es un impuesto en cascada. ¿Qué quiere decir que es en cascada? Que el agricultor que produce maíz, cuando le vende el maíz al molino, le cobra el IVA, ¿verdad? Y entonces el molino muele el maíz y lo convierte en harina. Y cuando le vende la harina a la tortillería, entonces la tortillería paga IVA, ¿verdad? Y entonces se va generando una cadena de trazabilidad, ¿verdad? Donde el Ministerio de Hacienda sabe exactamente cuánto vendió el agricultor, cuánto vendió el molino, cuánto vendió el de la tortillería, etcétera. Y cuando el de la tortillería le vende las tortillas al supermercado, ahí también hay IVA. Y el consumidor final también paga el IVA, ¿verdad? Entonces, eso le permite a Hacienda saber exactamente cuánto está vendiendo la gente, porque a la hora de ir a cobrarles renta, entonces estas personas ya no pueden esconder sus ingresos si tuvieron que emitir factura. Bueno, porque al molinero le sirve pedirle factura al agricultor, porque si pide la factura y puede comprobar que pagó IVA, entonces cuando le cobra el IVA al siguiente en la cadena, puede descontar lo que ya pagó, ¿verdad? Es un control cruzado. Es un control cruzado. Y esa es la explicación primordial de por qué en un año con una actividad económica tan disminuida como ha sido el 2019, la recaudación, tanto en renta como en IVA, ha crecido muy significativamente. Usualmente usted asocia un crecimiento económico con un crecimiento en la recaudación. Entre mayor dinamismo económico, mayor va a ser la recaudación. Y usualmente años malos como el 2019 resultan en incluso caídas en la recaudación, y si no caídas, por lo menos un crecimiento mucho menor, ¿verdad? Y estamos teniendo un crecimiento en la recaudación muy por encima de lo que justifica el crecimiento económico. Y eso es porque hemos dotado a Hacienda con herramientas. Es que la gente aquí quisiera que agarremos y decretemos cárcel para todo el mundo. Usted dejó de pagar 5 colones de impuestos, vaya al bote, ¿verdad? Y eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué sí funciona? La factura electrónica funciona. El IVA funciona como herramienta de control de la evasión. Entonces, no creamos que no se le ha entrado al problema. Claro que se le entró al problema. Lo que pasa es que nos enfocamos en el efecto que tenía sobre los ciudadanos como consumidores, que ahora tenemos que pagar IVA, y nos olvidamos de explicarle a la gente que este mecanismo es una poderosísima herramienta de control de la evasión que tiene Hacienda, que la está usando y que le está rindiendo frutos porque, insisto, la recaudación este año ha crecido muy por encima de lo que se podía esperar para un año de relativa recesión económica. Es que se toca 2 puntos importantes. La dimensión de lo que es la evasión fiscal, porque, hay discursos que tienden o que
pretenden de que como existe una evasión fiscal o un cálculo, Daniel daba un cálculo de la CEPAL, otros sindicalistas han dado cálculos de 8%, 10%, entonces no ocupamos hacer nada como país porque ahí hay una evasión fiscal que nos está cobrando, número uno por un lado. Y viene el ministro de Hacienda y dice, bueno, vamos a invertir de 40 a 50 millones, lo dijo aquí en la mesa de enfoques, de 40 a 50 millones por año en actualizar sistemas para poder hacer una mejor recaudación. Eso, ¿cómo lo analizamos los ciudadanos? O sea, es una inversión necesaria. Bueno, solo lo sabrá el ministro, que puede ver cuáles son los sistemas que hacen falta o no, pero vale la pena invertirnos en deuda $200 millones para poder recaudar un 4%, o si es que ese 4% va a ser recaudable en su totalidad. No, a ver, ningún país tiene evasión fiscal cero. O sea, eso en Latinoamérica eso no existe, eso va a existir. Siempre están los malos de la partida, siempre hay una contraparte en la novela que son los malos de la película. Pero lo que estamos claros es que la implementación del impuesto de valor agregado lo que hace es minimizar el riesgo de tener evasión fiscal. El tema acá es que nosotros vemos que no hay un procedimiento, y para mí, y vuelvo a hacer hincapié en esto, el procedimiento de cobro judicial acá es bastante lento. Yo no creo que vayamos a poder recolectar todo lo que quisiéramos recolectar cuando de una vez puedas detectar donde exista la evasión fiscal. Y sí, es verdad, tú no puedes meter a todo el mundo en la cárcel, obviamente, primero porque no caben, ¿no? Y segundo, porque existen obviamente los procedimientos y volvemos al tema legal. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que si bien aplaudo de pie la intención de Rodrigo Chávez, ojalá de verdad pueda tener todos los mecanismos, organismos estructurales para poder recolectar y cerrar esa brecha que tanto necesitamos. O sea, porque al final es algo que coincide con el tema que hemos hablado a lo largo de la mañana. Es un tema de confianza y credibilidad. Si el ciudadano empieza a darse cuenta de que sí está existiendo la regla fiscal y se está existiendo la ley de empleo público y está existiendo la reducción de la brecha de evasión fiscal y así sucesivamente, y se da cuenta que el aparato estatal empieza a ser eficiente en todas las tareas que tiene que hacer, uno dice, mira, la verdad que sí puedo estar tranquilo, sí puedo aportar, sí puedo... Es un tema de confianza. Hemos hablado a lo largo de la mañana toda una gran cantidad de aristas que termina siendo en qué? El cóctel Molotov que entra en una persona que está allá afuera y que se da cuenta que cada vez que abre el periódico hay pan y circo en temas de fútbol, en temas de cualquier cosa que suceda, y de repente, cuando empieza a seguir leyendo los periódicos, se da cuenta que todo no funciona o que nadie quiere aportar, o lo que hemos dicho a lo largo de la mañana, hay planetas diferentes en el sistema solar, o que cada quien echa para su saco. Eso impacta en la sociedad, impacta la confianza y credibilidad que tanto está dañada en estos momentos. Con respecto a esa inversión, ¿qué opina usted, don Eli? Vea, el ministro de Hacienda fue contratado por un presidente de un partido que tiene una visión de mundo, ¿verdad? Y para ellos, básicamente, el empresario, el que produce, es sospechoso automáticamente de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces es normal que quieran invertir fuertemente en mecanismos para fortalecer la recaudación. Al final de cuentas, el trabajo del ministro de Hacienda es recaudar los impuestos, ¿verdad? Entonces, si tiene herramientas tecnológicas a su disposición para hacerlo, pues debe de usarlos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? El problema que yo le veo a esto es que, a ver, en Costa Rica tenemos una discusión casi esquizofrénica con respecto a estos temas, ¿verdad? Por un lado, todo el mundo dice, agarren a los evasores, aprieten a los evasores, ¿verdad? Cuando se den cuenta de que estas herramientas sirven para agarrar a todo el mundo y que tan evasora es la gran empresa como la persona que vende y no presenta factura, ¿verdad? Como el banco público que no... O como el banco público que se rehúsa o se resiste a pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, después el grito va a ser otro, ¿verdad? Estamos clamando por reactivación económica y estamos clamando por mejorar la recaudación. Tradicionalmente, en años de baja actividad económica, los ministros de Hacienda, la orden que dan es, mire, no apretemos tanto las tuercas
porque entre más apretamos las tuercas, más dificultamos la reactivación económica, ¿verdad? Y ya en Costa Rica, como decía, en este último tiempo se han tomado decisiones muy significativas que están beneficiando la recaudación con la factura electrónica y con la implementación del IVA. Y entonces, si el gobierno pretende reactivar la economía, pero lo único que se le ocurre proponer es que el Banco Central baje la tasa de política monetaria y el Ministerio de Hacienda se endeude en $200 millones para crear un sistema electrónico o un sistema computacional súper sofisticado, y no hay nada más, no hay reformas estructurales, no hay disminución del gasto público, no hay disminución de los costos de la seguridad social. Y entonces, bueno, van a acabar con la economía costarricense, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es que esté mal que el Ministerio de Hacienda quiera mejorar su tecnología, pero el gobierno debería de desarrollar una visión más amplia del problema que tenemos entre manos, ¿verdad? El problema económico del país, el problema de falta de crecimiento, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, y tratar de impulsar medidas, como decía Daniel, lo ha insistido varias veces en el programa, en paralelo. No mate primero la economía para después tratar de reactivarla, ¿verdad? Que fue uno de los grandes reclamos, o sea, mucha insistencia en el IVA, pero poca insistencia en la reactivación económica. Dejando que se agotara un tema primero para luego... En la reactivación económica, en el recorte del gasto. Es que recordemos, y vuelvo a hacer el barrido histórico del 2019, el primer semestre, aquí todo el mundo estaba detrás de ver cómo iba a ser la implementación del impuesto de valor agregado, y todo era alrededor de eso. Cuando en realidad eso ya era una ley, ya estaba listo, póngala, simplemente había que esperar el 1 de julio y ahí sacar decisiones en paralelo. Y después que lo hiciste en la implementación, que todo el mundo se dio cuenta que había muchos huecos en la ley, se perdió otros 3 meses tratando de darle un poquito de oxígeno a la gente para que entendiera, y al final se nos fueron 9 meses pensando en cómo iba a ser la implementación del impuesto de valor agregado, cuando tienen que haber decisiones, y lo vamos a seguir diciendo, y en el 2020 lo vamos a seguir diciendo, que son decisiones que van a tener que ser estructurales, ya sea, vuelvo a repetir, como dijo él, y lo vamos a volver a decir siempre, en temas de gasolina, en temas de electricidad, en temas de aranceles, en temas de muchísimas cosas. Vean que uno, y ojo, y eso que no hemos hablado de desempleo hoy, puesto que hemos llegado en 2019 al récord del 11,8, 12% en desempleo, y que si nos damos cuenta, el 65% de la gente que está desempleada tiene secundaria incompleta o menos, y cuando te vas a los 3 rubros de la economía, llamado construcción, agricultura y comercio, que son los que se apegan más a ese perfil, son los que están dando indicadores negativos del indicador mensual de actividad económica, Entonces, es ahí donde tú dices, los termómetros están, los indicadores están, las investigaciones están. Creo que aquí han salido una gran cantidad de metodologías, investigaciones, documentos, y dicen, bueno, acá está, de verdad que lo están diciendo, y ya es parte del Ejecutivo y del Legislativo, porque tampoco puedo encerrar solo a uno, sino Legislativo también, de que, señores, tomen decisiones en estas cifras que se les está mostrando. Y es demasiado sencillo agarrar una pizarra y decir, aquí tenemos un problema de desempleo, ¿qué hacemos? Tenemos un problema en aranceles, ¿qué hacemos? Y es así de sencillo, de verdad. Es algo de voluntad política poderlo hacer, y que a veces no lo vemos o no lo palpamos los que estamos haciendo estos análisis. Voluntad y prioridades, Daniel, porque gastarse 50, 60 millones de dólares en tecnología para el Ministerio de Hacienda al año. Durante 4 o 5 años. Durante 4 o 5 años. ¿Y por qué no agarramos esa plata y terminamos de una sola vez la cochina carretera San Carlos? Eso va a aportarle más a la reactivación económica del país, ¿verdad? ¿Por qué no, ¿por qué no utilizamos ese dinero en obras de infraestructura, más ahora que el país está entrando en una etapa con la aplicación de la regla fiscal, y en el 2020 la regla fiscal es leve comparado con el impacto que va a tener en el 2021? ¿Por qué no
si tenemos oportunidades de endeudamiento externo, ¿por qué no las utilizamos para desarrollar obra de infraestructura que genera empleo, que genera actividad económica y que una vez que se concluye permite enlazar mercados, le permite a los productores, a los agricultores mayor acceso o mejor acceso a mercados más grandes, ¿verdad? Porque esa carretera San Carlos, no me voy a cansar de decirlo, en el momento en que usted tenga esa carretera y pueda enlazar Ciudad Quesada con San Ramón en 45 minutos, usted le está dando a la gente de los chiles y de medio queso y de Pocosol y qué sé yo, les está dando un acceso rápido al Valle Central. Y entonces la gente que allá hay enormes extensiones de terreno de producción agrícola, pero no hay grandes poblaciones a donde venderlo, ¿verdad? Entonces esa gente va a poder crecer su producción, va a poder llegar con su producto fresco al Valle Central, donde está el mercado más grande, ¿verdad? Para poder venderlo. Y ojo, bueno, San Carlos, la carretera de San Carlos es una vergüenza nacional. 30 años o no sé cuántos años construyendo una carretera de 34 kilómetros, ¿verdad? Pero bueno, prioridades. Las prioridades deberían estar en la reactivación económica, pero seguimos viendo que el gobierno no tiene las prioridades claras, ¿verdad? Todos esos estudios que se mencionan de evasión, algunos hablan del 8%, un estudio mal hecho, otros hablan del 5%, 4%. Mal hecho o a conveniencia, porque es el discurso que se populariza y que la gente sigue repitiendo, aunque las cifras se hayan refutado por entes acreditados. Las cifras ya han sido desacreditadas, pero no importa. Ese mismo estudio del 8%, al igual que otro más reciente que hizo el Fondo Monetario Internacional, que hablaba de un 5 y pico por ciento de la suma entre evasión y elusión, ambos estudios reconocen que lo recuperable de todo eso es entre 1,5 y 2 puntos del PIB. O sea que aún con los mejores esfuerzos, eso es lo que se puede recuperar. Porque como bien decía Daniel, no hay ningún país del mundo que tenga 0% de evasión. No hay, o sea, llega un punto donde el gasto que hay que hacer para recuperar un colón evadido es más que un colón y entonces no vale la pena hacerlo. ¿Para qué voy a gastar 2 colones si lo que voy a recuperar es 1, ¿verdad? Entonces, yo insisto, la factura electrónica y la aprobación del IVA son una herramienta poderosísima y lo estamos viendo en las cifras de recaudación de este año. Entonces, concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar. Yo no estoy diciendo que hay que darle carta blanca a los evasores. No, estoy diciendo que Hacienda ya tiene las herramientas que necesita para poder disminuir la evasión fiscal. Y lo que tenemos que hacer ahora es concentrarnos en cómo hacemos para facilitarle al sector privado crecer, porque lo que necesitamos es crecimiento económico. Si pudieran darle, para ir concluyendo, un consejo al gobierno de cuáles son, no sé, las medidas prioritarias que habría que enfocarse para el tema de desempleo, que es uno de los grandes deudas que hay en materia de política pública, en materia de desempleo y en materia de mayor solvencia a los hogares, que los hogares tengan un poquito más de respiro, por así decirse. ¿En qué se concentrarían ustedes? Empecemos con Daniel. Bueno, voy a hacerlo muy, muy académico, tan sencillo como agarrar una pizarra y decir, bueno, si yo tengo un desempleo de tanto y tengo un poder adquisitivo de tanto, el cual los dos están dando indicadores o muestran las cartas de presentación que nadie quiere tener, ¿cómo hago yo para resolver ese problema? Entonces, uno agarra desempleo, lo desmenuza y se da cuenta dónde está la mayor cantidad de personas desempleadas y reactivo por ahí para que la gente, por supuesto, tenga mayor, digamos, puestos de trabajo, a la vez ingresos. Y cuando me voy para la parte de ingresos, que es el poder adquisitivo que no les está alcanzando a la gente porque va a tener que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde están los problemas? Que si el arroz está protegido, que si la leche está protegida, que si el otro está protegido, que si... Bueno, entonces es ahí donde yo tengo que ir diciendo poco a poco dónde voy a estar. Hemos hablado a lo largo del año temas como planes de salvamento, planes de endeudamiento, planes de esto, planes de lo otro. Y claro, aquí podemos hacer obviamente un resumen de 3 horas, no podemos estar. Pero si habría que estar haciendo algo es agarrar una pizarra que todos los días, tanto en la Asamblea como en el Poder Ejecutivo, lo lean y digan, estas son las 2 prioridades. Créanme que cuando uno va a una empresa que ve visión y etcétera, bueno, es lo mismo. Uno agarra y dice, estos son los 2 pilares fundamentales, coincido con él y vamos a hacer prioridad en las cosas que van a dar, ya sea empleo o que le van a beneficiar
para que el consumidor tenga un poder adquisitivo mucho mejor, y a partir de ahí vamos a tener obviamente una sociedad menos ansiosa, digámoslo así, una sociedad mucho más tranquila o menos nerviosa. Pero ahí obviamente no lo estamos viendo. A él le acaba de decir la carretera. Yo siempre he dicho, ojalá todo el país pueda montarse en la Cañas Liberia, que es la carretera Cañas Liberia, y que la gente entienda cuál es el nivel de carretera que uno quisiera tener, y no de 2 carriles, de 4 carriles, y que sí fuese todo el país. Eso es lo que a mí me encantaría, que la gente fuese para allá. Y cuando la gente agarre en las escuelas, y en vez de llevarlo a lugares culturales, que es necesario hacerlo, también le incluyan a las visitas, también llevarlos a las zonas francas, donde hay otro nivel de infraestructura, que es el cual las empresas están dispuestas a seguir invirtiendo, y que la gente a veces no lo ve como un aspiracional. Hay muchísimas cosas que todo radica en un tema de educación que también es importante fortalecer en este país. Se me olvidó decir otro tema que dijo doña Silvia Hernández, que se van a concentrar, y es en la reestructuración de la deuda del ICE, porque vienen vencimientos, recuerdo que dio un gráfico, vencimientos de deuda del ICE en 2020 de cerca de 600 millones, 2021 700, 2022 1.100 millones de dólares, y sabemos que esa plata tiene que salir de algún lado. Sí, y a ver, doña Silvia para mí está entre los 3 o 5 mejores diputados de esta Asamblea Legislativa, y le entra a los temas con mucha seriedad, y eso hay que reconocérselo. Me preocupa enormemente que este sea un tema de Asamblea Legislativa. Este debería ser un tema de la administración del ICE. Ver a ver cómo resuelven el tema de su estructura financiera. O sea, tienen que sentarse a renegociar con los proveedores, con los acreedores, pero es una cuestión que tiene que hacer la administración. ¿Habrá créditos que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa? Bueno, sí, pero entonces en ese momento entra la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, en vez de estar reestructurándole las deudas a la administración del ICE, debería estar viendo a ver cómo hace para reestructurar el mercado energético, para introducir la competencia, para obligar o forzar una mayor eficiencia en la producción energética del país, para beneficiar a todo el resto de la población. Ciertamente el tema financiero es muy importante, y el tema financiero impacta las tarifas. Pero una vez más, esto es resolver los síntomas y no las causas del problema. Seguimos teniendo, o sea, podemos mejorar el perfil de la deuda del ICE, y vamos a seguir teniendo un elefante blanco esclerótico, excesivamente ineficiente, con tarifas excesivamente altas, y no resolvimos el problema de fondo. Entonces, yo preferiría ver a los diputados más concentrados en eso. Una apertura del mercado. Una apertura del mercado, sí, la introducción de la competencia, y ver a la administración del ICE ocupada con su propia situación financiera, ¿verdad? O sea, me parece que las prioridades nuevamente están como invertidas. Y finalmente, creo que al gobierno le sigue haciendo falta entender que la reactivación económica no llega por milagro, que la reactivación económica no llega sola, que la reactivación económica no depende solo de que las tasas de interés bajen. Ya se hizo lo que se podía hacer bajando las tasas de interés, por lo menos desde la perspectiva de las autoridades monetarias, pero hay muchísimo más que sí es necesario hacer. Daniel tocaba ahora en la última intervención un tema importantísimo, el tema de la educación, que no es algo que se resuelva rápido. Pero si los gobiernos van a decir no le entremos a eso porque los beneficios no se van a ver en el corto plazo, entonces nunca vamos a resolver ese problema. Vea lo que reportó CINDE ahora esta semana, o fue a finales de la semana pasada. El crecimiento de la inversión extranjera, muy impresionante. Que había aportado 10.000 nuevos empleos. 10.000 empleos netos, 16.000 empleos nuevos, pero se perdieron 6.000, queda un neto ahí de 10.000 empleos, con expansiones de operaciones ya presentes en el país muy importantes, y con el arribo de nuevas empresas que están llegando al país cada vez a hacer cosas más sofisticadas. ¿Por qué vienen a hacer cada vez cosas más sofisticadas? 1, porque la mano de obra costarricense es buena y lo permite. Y 2, porque la mano de obra costarricense es muy, muy cara.
y entonces ya ellos no pueden venir a Costa Rica a hacer trabajos sencillos, procedimientos simples, ensamblaje, etcétera. Tienen que venir a hacer aquí investigación, desarrollo, testeo de productos, etcétera, ¿verdad? Y entonces cada vez más se va despegando este sector externo, el sector de las zonas francas, de la economía doméstica, de la economía nacional. Estas 60 y resto % de desempleados que decía Daniel, que no tienen la educación secundaria completa, no son elegibles para este tipo de empleos, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno tiene que finalmente entender que tiene que empezar a tomar medidas en esa dirección. Se ha hecho algo con el tema de la educación dual, pero es necesario fortalecer muchísimo la educación técnica, crear programas para que las personas que están desempleadas puedan concluir sus estudios, y no estudios académicos, estudios técnicos que les permitan acceder a trabajos de buen nivel en los sectores que sí están generando empleo. Y decían las autoridades de CINDE que no llegan más empresas al país porque cuesta conseguir el personal con las calificaciones necesarias, ¿verdad? O sea que si hubiera más personal con dominio de idiomas extranjeros, con conocimientos técnicos, podríamos tener mayor inversión extranjera en el país. Pero no basta con la inversión extranjera. Tenemos que tomar medidas para reactivar a la economía local. Y con esto quiero atemperar un poco el optimismo de don Rodrigo Cubero, que si nos está escuchando le mando saludos y un gran abrazo. Él habla de la recuperación del comercio y de la agricultura. Bueno, según el IMAE, el comercio decreció todo el año. En septiembre llegó a ponerse en 0%, o sea, ni creció ni decreció. Y en octubre tuvo un crecimiento del 0,2% con respecto a octubre de un año antes. Es demasiado poquito y demasiado temprano para decir que ya el comercio está en recuperación. Esto puede ser un blip, un brinquito que después podría volver a caer. Ojalá que él tenga razón en su optimismo, pero es muy temprano para decir eso. La agricultura ciertamente ya tiene tres meses de crecimiento positivo después de que pasó todo el año con crecimiento negativo, pero apenas está creciendo a un 1.2%. Esto es insuficiente. Ahora viene una temporada seca que va a ser muy seca, con un año que fue muy seco. Yo le preguntaba a él si esto iba a ser sostenible o no. Exacto. Así como en años anteriores, el huracán Otto, o no me acuerdo cómo se llamaba el otro, afectaron muchísimo la producción agrícola. Ahora será la sequía la que va a afectar esa producción agrícola. Y el sector de la construcción, que mencionaba yo, el sector de la construcción estuvo decreciendo, Michael, estuvo cayendo al 12% en abril, 16,5% en mayo, 18% en junio, 17% en julio, 15% en agosto, 13,9% en septiembre y 12,7% en octubre, decreciendo, o sea, crecimiento negativo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, prioridades. Nos vamos a tirar $200 millones en computadoras de lujo para el Ministerio de Hacienda, o nos tiramos esos $200 millones en crear algún proyecto de obra pública que contrate gente en el sector de la construcción, pero que además genere un beneficio para los sectores productivos de las regiones que se beneficien con estas obras de infraestructura. Hay que tener las prioridades en el lugar correcto, y este gobierno sigue sin tenerlas. Bien, muchas gracias a ambos. Daniel, muchas gracias por toda la colaboración durante este año. Al contrario, Mike, muchísimas gracias a vos por brindarme la oportunidad de estar aquí. Prácticamente estuvimos cubriendo todas las noticias, aristas económicas y financieras del país, incluso también en temas de negocios y finanzas personales. A ti y a todo tu grupo, muchísimas gracias. Les deseo una feliz Navidad, que tengamos un feliz año en estas 2 semanas que son como de tregua, digamos, vacacional, como siempre le he dicho, que la pasen en familia, que disfruten bastante, de verdad que sí. Y para los correligionarios judíos que también nos escuchan, desearles una feliz Hanukkah, que es una festividad que empieza
este domingo. Así que desearles a todos unas felices fiestas. Muchísimas gracias. Don Eli, muchas gracias también a usted. Muchas gracias a vos, Michael, por la invitación, por haberme invitado tantas veces este año y tenerme paciencia. Un placer haber compartido. Tenernos paciencia. A usted también le toca tener paciencia conmigo. Un placer poder colaborar con el programa, poder coincidir con personas como Daniel. Y quisiera mencionar a los sacrificados aquí fuera de cámaras, ¿verdad? Correcto. A Angie y a Federico, que son los que hacen el trabajo para que nosotros podamos estar aquí tranquilamente hablando frente a cámaras. Muy feliz Navidad para todos los que nos escuchan también. Muy feliz Año Nuevo. Esperemos que el 2020 traiga cosas mejores. Yo sí creo que va a ser un año poquito mejor que el 2019. Y bueno, a ponerle bonito todos, porque bueno, al final de cuentas no podemos seguir esperando a que el gobierno haga las cosas por nosotros. Está en nosotros ponernos a hacer lo que se puede hacer dadas las circunstancias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a la audiencia por habernos escuchado durante todo este año, y mis mejores deseos. Feliz Hanukkah, feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y también muchas gracias a ustedes los que nos acompañaron en este año de Enfoques. Hasta hoy llegamos con Enfoques por lo que es este 2019. Vamos a retomar también el noticiero, llegó hasta el día de hoy, y en enero, el 6 de enero, estamos volviendo con ustedes a darles las informaciones a las 7:20 de la mañana. Enfoques retoma el 13 de enero también, con entrevistas todos los días a partir de esa fecha. Les agradecemos mucho su compañía y, por supuesto, a todo el equipo de producción de crhoy.com, especialmente a Federico Cruz y Angie Cantillo, que son los que llevan adelante este esfuerzo tras cámaras. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.